pues eso es lo que la vida nos va permitiendo. Hoy vamos a ver el tema del temor de Dios, te hará vivir contento, y el día domingo usted va a escuchar el tema, dependiendo de la raíz, así será el árbol. Así, de esa manera vamos caminando. Ya estaba trabajando ya los otros temas del otro mes, y como es un mes que va con la amistad, entonces vamos a tirarnos ahí en esa línea para escuchar todo ese grueso de mensajes, de muchos versículos bíblicos que nos van a ayudar de veras a ser buenos amigos. Pero vamos a ir esta noche a nuestro tema. El temor a Dios te hará vivir contento. No sé si ha tenido usted la oportunidad de reflexionar o pensar respecto a lo satisfecho o insatisfecho que se percibe usted de la vida. ¿Qué tan satisfecho o qué tan insatisfecho se encuentra usted de la vida? Si un día nos sentáramos tras una taza de café, dicen algunos, yo le pondría una taza de café o un vaso de horchata, porque a mí el café no es lo máximo, y le preguntara, o usted me preguntara, ¿cuán satisfecho está usted de su vida? ¿Cuán contento y alegre está usted de su vida en particular? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Verdad? Todos a lo mejor tendríamos una respuesta que pues a lo mejor algunos compartirían, otros no la compartirían. Mire, cualquier persona que nos pregunte cuán satisfecho o no estemos de la vida, será imposible el dejar de pensar en los buenos o malos resultados que tenemos de la vida. Nuestro parámetro de alguna manera es precisamente este momento. Qué tan agradado, qué tan complacido, qué tan satisfecho se puedo estar yo de mi vida o no. Entonces, cada vez que vayamos a esas interrogantes o a esas preguntas, será así, imposible el dejar de pensar en aquellas acciones, ¿verdad?, reacciones o decisiones que nos produjeron en la vida a lo mejor los mejores resultados, o aquellas acciones, reacciones o decisiones que nos produjeron en la vida nuestros mayores fracasos, disgustos, decepciones, penas o sufrimientos. O sea, será imposible. Cuando nos preguntan qué tan satisfecho o insatisfecho estás, siempre van a venir a nuestra mente ese cúmulo de experiencias o decisiones que hemos tomado, y nos va a llevar de hecho a decir para nosotros mismos en este momento, o sea, si realmente en nuestra vida estamos satisfechos o no estamos satisfechos. El aprender a tomar buenas decisiones, de hecho, es parte fundamental de la vida. Esas tenemos que tomarlas aunque no querramos. La vida misma nos va impulsando o empujando a que debemos tomar algunas decisiones. Y de hecho las decisiones son importantes o fundamentales. Pero también entender o captar que toda decisión traerá consigo una consecuencia. Una consecuencia, sea buena o mala. Y de hecho todo aquel que toma buenas decisiones y cosecha buenos resultados, déjeme decirle que los disfruta, lo va a disfrutar. Y lo disfruta liberando para su vida aquella satisfacción, agrado, complacencia o contentamiento que lleva
a producirnos, o más bien que nos produce los mismos resultados de la vida. Cuando estamos satisfechos, estamos contentos de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado, hasta dónde hemos llegado, pues el corazón está contento. Todo lo contrario, cuando a lo mejor se han tomado malas decisiones y se ha cosechado malos resultados, por las mismas malas experiencias, se va a liberar dentro de nosotros no un estado de satisfacción, no un estado de agrado, sino todo lo contrario. Vamos a sentirnos tristes, a lo mejor desanimados, decepcionados, frustrados, cuántas cosas semejantes. Lo que la palabra del Señor dice respecto a nuestros caminos, fíjese bien, vamos a leerlo en Proverbios 14:14. Y ahí vamos a encontrar una línea de pensamiento pues muy interesante para cada uno de nosotros en esta noche. Lo que dice Proverbios 14:14 es: de sus caminos, mire, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Mire lo que dice: de sus caminos, dice, será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén. Entonces el hombre, dice, de bien estará contento del suyo. Entonces si en nuestro corazón no hay liberado esa satisfacción, ese agrado, ese contentamiento de la vida, lo que se puede concluir de alguna manera es que no hemos caminado dentro de la sabiduría del Señor. Y esa necedad ha provocado de alguna manera malos resultados, unas malas cosechas, y esa mala cosecha de alguna manera, genera un dolor y un desagrado en el corazón. Por eso no podemos sentirnos contentos. Dice la palabra: el hombre de bien, mire, está o estará contento de su camino, pero el necio, ese está hastiado. ¿Qué significa hastiado? Mire, hastiado habla de aquellas personas para quienes la vida ya no es un gusto, sino una molestia, una constante insatisfacción, un fastidio, un cansancio, una carga pesada de llevar. Cuando la vida ya no se disfruta, sino solo se resiste o se está aguantando. Entonces cuando lo único que estamos haciendo es aguantando cada circunstancia dura, difícil, cada problema, cada situación, cuando lo único que estamos haciendo es eso, obvio, hermanos, que la vida no va a ser de agrado, sino la vida no nos va a traer contentamiento, no nos va a traer alegría, sino es todo lo contrario. Nos va a traer mucha tristeza, mucha pena, mucho dolor en el corazón. Amén. Ahora, de lo que se trata, hermanos, es de cómo evitar llegar a ese punto de insatisfacción o fastidio de la vida y alcanzar ese contentamiento del que la palabra del Señor nos habla. Ese es como mi meta, ¿verdad? en esta noche. Ahora, igual es mi deseo, pues, que todos estemos satisfechos de nuestra vida, que nos sintamos contentos de nuestro vivir, sobre todo de nuestra vida que tenemos en el Señor. Si ustedes notaron, iniciamos con un canto de Jesús Adrián Romero, donde Jesús Adrián dice: bueno, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
Y yo creo que la experiencia más grande, bonita, linda, interesante, que cada uno de nosotros tenemos, óigase bien, es la de conocer a Jesús, al Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Verdad? Eso es algo que nosotros debemos siempre decirlo. La alegría de conocer al Señor. ¿Cuántas personas ahora no conocen al Señor? No tienen luz. Como no conocen al Señor, no tienen luz, no tienen vida. Fíjese bien. Pero nosotros conocemos la luz y sabemos que tenemos vida, fíjese, en el nombre de Jesús. Entonces mi tarea es ayudar, ¿verdad? O sea, ayudar a que encontremos esa línea de verdad que el Señor ha diseñado, en este caso, no para que caminemos, ¿verdad?, tristes, desanimados, preocupados, con pesadumbre, con cosas semejantes. No es el plan de Dios. Sino el plan de Dios, óigase bien, es que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de nuestra vida en el Señor y decir que estamos satisfechos, que estamos contentos con lo que tenemos del Señor hasta este momento. Amén. A lo mejor no tengamos todo lo que deseamos, pero lo que el Señor nos ha permitido ha sido sumamente grande, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios no nos ha llamado todavía a su presencia y tenemos todo un desafío por delante. Y es verdaderamente conocer la vida cristiana, la vida en el Señor. Conocer todos los aspectos importantes acerca de la vida de Dios, la vida del Señor Jesucristo. Y de hecho eso nos tiene que producir vida. Estamos caminando hacia una meta, hacia un objetivo, y es conocer cada día más y más al Señor. Amén. Y eso nos tiene que dar ánimo. Ahora, ¿cómo evitar, hermano, llegar a ese punto de insatisfacción o fastidio de la vida y alcanzar ese contentamiento del que la palabra del Señor nos habla? O sea, ¿qué debemos hacer? Porque al final sí es importante. No nos podemos desgastar, fíjese, aún conociendo al Señor, en un récord de tristeza, en un récord de melancolía o cosas semejantes. Que de hecho a lo mejor van a venir, pero necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús, salir adelante, no quedarnos ahí en esa circunstancia, como que no tuviéramos esperanza en la vida. Pero por eso hemos conocido al Señor, porque Él nos va a dar la ruta, fíjese, para salir adelante, cualquiera sea la circunstancia. Yo he conocido la experiencia de hermanos que en el recorrido que tenemos han vivido experiencias pero durísimas, así como lo oye, duras. Y poco a poco se ha ido viendo que del mismo luto, ¿verdad?, del mismo dolor, de la misma tristeza, o sea, comienzan a ser levantados hasta que aquello pasa, ¿verdad? Y vuelven a su confianza plena en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Entonces hay tres pensamientos que quiero dejarles en relación a cómo evitar llegar a ese punto de satisfacción. Número 1, mire, siempre recordar que todas nuestras acciones liberan una bendición o una maldición. Todas nuestras acciones, fíjese, todas las acciones que nosotros estamos haciendo, que estamos operando, todo lo que sale de nuestra vida, siempre va a liberar o una bendición o una maldición. Entonces necesitamos estar conscientes de ello. ¿Por qué? Porque si yo sé que lo que voy a obrar, fíjese, va
a liberar toda una cadena de tristeza en mi vida, entonces soy yo el indicado para decir, no, esto no lo voy a hacer. Pero si yo sé, o sea, que detrás de lo que voy a operar viene toda una cadena de contentamiento, de alegría, entonces al final va a ser mi decisión. Por eso yo tengo que estar al cuidado de mi vida. Y no puedo, o más bien, no se puede evitar decir que aquel que anda buscando el contentamiento para su vida debe de tener, o sea, el cuidado de saber qué es lo que va a desatar o a liberar con sus acciones. Porque es mi responsabilidad. Amén. De hecho, cuando se obra, ¿no? Cuando obro o hago lo bueno en obediencia a la palabra del Señor, pues es obvio, hermanos, que vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener el contentamiento de haber hecho la voluntad del Señor. Pero si lo que obramos es todo lo contrario, entonces, obvio, hermanos, que no va a venir sobre nosotros esa alegría o ese contentamiento. Y esa es la parte que nosotros debemos de cuidar. Cuando se hace lo malo, se desata toda una cadena de persecución en nuestra vida. Fíjese que un hermano me contaba en estos días que no sé por dónde iba y atropelló a un fulano. Lo atropelló, era un indigente. Pues él esperó la policía y los mismos policías le dijeron, andate, pues, o sea, como hoy en día no te metas en lío. Este muchacho andaba ya de loco para todos lados, esperando que algo así sucediera. Como que ellos ya mismo ya lo conocían. Pero mira, me dice, me fui a encerrar a mi casa y el 24 y 31, no ha sido 24 y 31. He estado con una persecución, ¿verdad? O sea, creyendo que ya vienen a buscarlo. Me tocó salir y me topo con la policía, me dice, y esperando que me dijeran y me acusaran. Me dice, no le dijeron nada. Pero es obvio, fíjese bien, que cuando hacemos algo que va contra nuestra conciencia, vamos a despertar una persecución en nuestro corazón. Y esa persecución no va a liberar en nosotros gozo, alegría, sino que va a liberar, obvio, desagrado, insatisfacción en el corazón. Por eso decimos que el estar contento o no estar contento al final va a depender de nosotros. Porque las acciones desatan lo bueno o van a liberar, o sea, lo malo. Y yo debo de tener el cuidado de eso. Entonces, cuando se ha hecho lo malo, hermano, se desata esa persecución. Yo quisiera que viera conmigo Proverbios 28:1. Para que fuéramos más de cerca respecto a lo que estamos diciendo. Mire lo que dice Proverbios 28:1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mire lo que dice. Huye, dice, el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ya vamos a ver más de cerca. Luego dice Proverbios 13:21. El mal, y eso lo veíamos el miércoles pasado, el mal perseguirá a los pecadores. Mire, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Mire qué interesante. Pero si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cómo es que en el corazón del impío huye sin que nadie le persiga?
¿Qué significa eso? ¿Cómo es que anda huyendo, pero nadie lo anda persiguiendo? Entonces, obrando, ¿verdad? A lo mejor podemos alejarnos, obrando y no lo bueno, sino lo malo. A lo mejor nos podamos alejar de aquellos a quienes hemos hecho daño físicamente. Pero déjeme decirle que hay alguien que, aunque nos alejemos de aquel a quien le hemos hecho daño, hay alguien del que nunca vamos a ser capaces de alejarnos. Y ese algo, fíjese bien, es nuestra conciencia. Ese es el que persigue al malo. Dice, ¿cómo es que huye sin que nadie lo persiga? Es que su conciencia está afectada de lo malo. Y cuando alguien ha hecho lo malo, y lo ha hecho a lo mejor, o sea, en secreto, siempre va a haber un dedo acusador. Y ese dedo acusador va a ser su propia conciencia. Usted sabe perfectamente que hizo lo malo y como tal, fíjese bien, donde quiera que usted vaya, usted se va a sentir perseguido. Y la pregunta es, ¿quién lo anda persiguiendo? Su conciencia. La conciencia, fíjese, siempre nos va a perseguir. Por eso Pablo decía que es importante que nuestra conciencia, fíjese, esté limpia. Que nuestra conciencia se mueva dentro de lo puro, dentro de lo transparente, para que ella misma no sea la que afecte nuestro estado de ánimo. Porque si hay un dedo acusador internamente que vive señalando aquella situación, o sea, incorrecta, eso implica que no voy a tener el contentamiento del Señor. Y siempre voy a estar insatisfecho. ¿Verdad? Entonces, es importante que captemos o entendamos que para vivir en ese contentamiento es importantísimo que nuestra conciencia la manejemos de la manera, o sea, más limpia o más pura delante del Señor y delante de los hombres. Mire, se cuenta de una mujer de 68 años de edad. Dice que a quien se le volvió sumamente difícil lidiar con la carga de su conciencia. Cuando esa mujer dice que tenía 30 años, tuvo un bebé, producto de una aventura. Al querer ocultar su vergüenza o su problema, dice que decidió matar a ese recién nacido y enterrarlo en el patio de su casa. Fíjese usted. Y nadie vio. Nadie. Fue en secreto. Luego de esto dice que esta mujer trató de llevar una vida normal, como que no había ocurrido absolutamente nada. Dice, casi normal, porque aunque trabajó, ella se iba al súper, al mercado, tuvo amigos, vio televisión, leyó los periódicos, tomó vacaciones, asistió a la iglesia, comió, bebió y vio pasar los años. Pero nunca pudo abandonar el sentido de culpabilidad causado por el asesinato de su bebé. Entonces ahí exactamente se cumple, ¿verdad? O sea, que el impío será perseguido por nadie, por su conciencia. Amén. Entonces, y así le sucedió a esta mujer. Imagínense 38 años, y cualquiera hubiera dicho, bueno, en 38 años se me va a olvidar lo que hice. Pero por 38 años fue perseguida por ese sentimiento de culpabilidad y por esa conciencia que no estaba siendo pura, no estaba siendo transparente.
Y fíjese que dice que el tormento de la conciencia de esta mujer fue tal que un día por ella misma llamó a la policía del lugar donde vivía y ella confesó. Y dijo: he matado a mi bebé y lo tengo enterrado en el fondo del patio después de 38 años. Entonces el policía preguntó: ¿cuándo fue ella? Ella dijo: hace 38 años. Entonces captemos ese punto. ¿Por qué? Porque durante 38 años, aun cuando esta mujer dice que buscó salir adelante, no pudo. ¿Por qué? Porque su conciencia había estado afectada. Entonces ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y cómo es que huye? ¿O de qué huye? Huye de su conciencia, pero la conciencia lo va a perseguir a todos lados. Entonces parte del contentamiento es precisamente eso, que podamos aprender, fíjese, y saber que nuestra conciencia es importante manejarla, pero manejarla de la manera más transparente y pura delante del Señor. ¿Para qué? Para que la vida tenga contentamiento. Pero entre tanto, la conciencia acuse y no estemos en plena armonía, con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, entonces no se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Que para el hombre bueno, dice la palabra, el mal, dice, perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Pero dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces, si queremos estar contentos y alegres, una de las cosas que tenemos que cuidar es precisamente eso. Primero, cuidar nuestras acciones, porque las acciones van a definir el resultado bueno o malo. Si hay un resultado malo, nuestra conciencia va a quedar cargada. Y si esa conciencia no es limpia delante del Señor, no es transparente delante de Dios, siempre vamos a andar llevando dentro de nosotros algo que nos incomoda. Y no somos contentos. Yo no sé si usted ha conocido a personas así que aún con todo usted nota que algo hay que no lo hace vivir, que no lo hace ser libre. Entonces a lo mejor sea esa conciencia que esté afectada. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Déjeme decirle que el único que puede lidiar con la conciencia es el Señor. El único que puede limpiar, yo no sé cómo hace, se mete el Señor con su Espíritu Santo, mire, y ahí donde está guardado ese secreto o esa culpabilidad, no sé qué hace, pero la saca del corazón y limpia y libera. Y dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El único que puede sanar la conciencia es el Señor Jesús. Es el único. Y nosotros necesitamos ir, ¿verdad?, periódicamente delante del Señor. Número 2, mire, siempre recordar que el único camino seguro para tener los mejores resultados de la vida solo es aquel que el Señor ha destinado en su palabra. Si estoy caminando en mi trabajo, en mi vida particular, en mi casa, en mi familia, si estamos viviendo según la palabra de Dios, por ende, fíjese bien, vamos a estar contentos. Porque vamos a entender que todos los resultados que se están generando al final ya no dependen de mí, sino dependen del compromiso que Dios tiene de hacer cumplir su palabra en nosotros. Amén. Él
es el responsable porque Él me mandó a hacer eso. Entonces, si estamos haciendo las cosas en el Señor, no podemos estar especulando, no podemos estar dudando de cómo nos va a ir. Si no podemos estar seguros que obrando de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra se tiene que cumplir en nuestra vida. Y vamos a liberar contentamiento. Mire lo que le dijo el Señor a Josué. En Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces sería la pregunta, mire, si estamos obedeciendo y estamos creyendo al Señor de que todo nos va a salir bien, ¿qué creo se va a pasar en nuestra vida? ¿Vamos a estar tristes o vamos a estar contentos? Realmente vamos a estar contentos, porque sabemos que obrando en la palabra, los resultados van a ser los mejores resultados. Entonces, la única manera de que nuestra conciencia y nuestra mente logre ese descanso, esa paz o esa seguridad para saber que todo saldrá bien, fíjese, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas a la manera del Señor. Dice Proverbios 10:9, hágame el favor de leer Proverbios 10:9. Oiga lo que dice Proverbios 10:9, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, o será, como quien dice, humillado. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte o altera sus caminos, ese, dice, será quebrantado o será humillado. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro corazón cuando caminemos en la palabra del Señor? ¿Cómo va a estar? Dice que va a estar confiado. Diga conmigo, confiado. El que anda en integridad anda confiado. Amén. Anda confiado. Mire, le voy a trasladar una imagen de lo que es tener una conciencia tranquila y en paz con Dios y con los hombres. Mire esto, lo que dice el Evangelio: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía, anegaba. Y hablando del Señor de Jesucristo, dice: y él estaba en la superficie, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces esa es la muestra del total reposo, descanso, tranquilidad, contentamiento con que el Señor nos quiere llevar a todos. Entonces dice la palabra que el que anda en integridad está confiado. ¿Quién pudiera de nosotros, hermanos, dormir en medio
una tempestad tan fuerte, como dice la palabra, o sea, fue desatado. Y dice que el Señor estaba en la superficie durmiendo. Y en otro evangelio dice que tuvieron que despertarle. Entonces la pregunta sería, ¿podríamos nosotros dormir en medio de una tempestad? Entonces, para mí eso es el reflejo de una conciencia tranquila y en paz, con confianza, con contentamiento delante del Dios Todopoderoso. Como quien dice, bueno, puede llover, ¿verdad? Puede relampaguear, pueden caer truenos, pueden caer relámpagos, pero yo voy a estar confiado en el Señor. Eso es el reflejo. Hasta ahí nos va a llevar el Señor, o nos quiere más bien llevar el Señor. Que aprendamos, o sea, que la integridad, que la rectitud, que el obrar, fíjese, en obediencia delante del Señor va a traer confianza a nuestra vida. Y nos va a dar un contentamiento aún en las peores circunstancias de la vida. Así como como vemos al Señor sufriendo, más bien viviendo toda una tempestad, pero no lo afectó. Si no hay alguien que le dice a los mismos discípulos, mira Señor, dicen otro, que perecemos, él a lo mejor no se hubiera despertado. Entonces, pero ¿cómo es posible? Eso es lo que hace una conciencia tranquila y en paz delante del Señor. O sea, nos da tanta confianza que aún en los momentos difíciles hay contentamiento y hay paz en el corazón. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Entonces, eso es número 2. Entreguemos los resultados al Señor. Dejemos que Dios obre. Nosotros, nuestra tarea es esa, permanecer fieles a su palabra. Si estamos permaneciendo fieles en su palabra, o sea, saber que aunque hayan tempestades, pero vamos a llegar a nuestro destino en el nombre del Señor. Número 2. Número 3, mire, siempre recuerde cuidar, estar en paz con Dios, en paz con las personas que le rodeen y estar en paz con nosotros mismos. Eso es algo bien importante. Mire, porque si algo roba el contentamiento de nuestro caminar, primero es saber que no tenemos paz con el Señor. Si hemos entristecido, como dice Pablo, al Espíritu Santo, entonces va a venir tristeza, va a venir insatisfacción. Pero si estamos, fíjese, en paz con el Señor, siempre va a haber contentamiento. Entonces una de las cosas importantes es esa: siempre recuerde estar en paz con Dios, en paz con las personas que le rodeen y estar en paz con usted mismo. Cuando no tenemos paz con aquellos que nos rodean, es obvio, no podemos tener alegría, no podemos tener contentamiento. A lo mejor usted ha vivido el estar molesto con el cónyuge, estar molesto con los hijos, o estar molesto con la vecina, o sea, ¿quién puede estar molesto y estarse riendo? Yo creo que nadie. Entonces parte de la vida es esa paz. Cuesta, ¿verdad? De alguna manera cuesta, pero es importante. Mantengamos la paz con Dios, la paz con aquellas personas que nos rodean a diario. Es importantísimo para que no haya insatisfacción en la vida, sino contentamiento. Y la otra cosa es que
es importante que tengamos paz con nosotros mismos. Que sepamos que estamos haciendo todo el esfuerzo por obedecer al Señor. Pero si hubiera algún error, estar dispuestos a buscar a Jesús y pedirle perdón para que Él nos levante. ¿De dónde sacamos esto? ¿Por qué decir que es importante estar en paz con Dios, estar en paz con las personas cercanas y estar en paz con nosotros mismos? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el gran mandamiento? El gran mandamiento, ahí en San Marcos 12:29, se lee de la siguiente forma. Dice, el primer mandamiento de todos es, Jesús dijo a Israel, al pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces eso a mí me da luz, me trae luz, porque esa va a ser para mí una meta. Si yo quiero vivir dentro del contentamiento de mi vida y que en mis caminos yo sienta alegría, entonces una de las cosas que debo de cuidar siempre es no meterme en líos con Dios, no meterme en líos con las personas y no meterme en líos conmigo mismo. Porque con cualquiera que no tenga paz, entonces no voy a tener contentamiento. Pero si yo cuido mi relación con Dios, cuido mi relación, fíjese, con las personas, cuido mi relación conmigo mismo, yo me voy a sentir contento de la vida. Mire, como he vivido las circunstancias y las situaciones, yo siempre pensé que defenderse uno, ¿verdad? Defender sus derechos era como parte de la vida. Y como es así, o sea, uno lo entiende de esa forma, siempre busca defenderse. Y siempre busca de alguna manera hacer ver, porque a lo mejor uno entiende que tiene la razón, de que los demás no tienen la razón. Y eso me metió en grandes líos. Luego probé otra cosa diferente. Aun cuando aquel no tuviera la razón, no estar dispuesto al altercado, al pleito o a la confrontación. He llegado a entender que no soy yo el que voy a cambiar la vida de las personas. Buscando tratar de cambiar a las personas, me ha causado los mayores líos. Y déjenme decirles que aquí, así como tengo buenos amigos, yo considero que tengo muchos enemigos, lastimosamente, por mi mal proceder, por mi mala manera, o sea, de conducirme. Ahora capto y digo que no importa, o sea, si yo tengo la razón o los demás tienen la razón, pero es mejor una relación sin pleito, sin discrepancia, que una relación que ha sido afectada por aquello que nos dijimos. Entiendo otra cosa, y lo que pasa es que me sucedió. Un hermano que vino a hacer una serie de cosas internamente y no fueron nada agradables. Y luego supe que andaba hablando de la iglesia, andaba hablando de aquí, pero nunca entramos en una confrontación de nada. Siempre nos percibimos como amigos. Y luego nos tocó vernos en un velorio. Me agradó saber que no había abierto la boca para decir absolutamente nada.
me pude acercar a él porque no habían palabras de intercambio que habían afectado. Entonces me acerco siempre a él, hasta le hemos pedido favores, nos hemos hecho favores y nada ha pasado. Pero esa manera, o sea, de tratar con los demás, y aunque tengamos la razón, buscar que nuestro criterio, o sea, se establezca, no es lo más conveniente. Deje a las personas que piensen lo que piensan, pero evite en todo lo posible confrontarse. Si se puede hablar, mejor. Si no se puede hablar, déjelo ahí. No tenga problema. Usted sea obediente al Señor. Allá las personas, cómo se conducen. Pero de manera, o sea, que cuando nos juntemos, no haya nada recordándose, porque lo que más afecta e incomoda y nos aleja es las palabras hirientes u ofensivas que nos decimos. Olvídese de eso. No estamos para corregir a los demás. A los únicos que nos podemos corregir es a nosotros mismos. Busque ser fuerte usted para quedarse callado y deje que el ambiente se acomode de la mejor manera posible. Luego usted vuelva a su relación como que no ha pasado nada, ¿verdad? Claro, en el fondo a lo mejor usted diga, pero yo tengo la razón. Si usted tiene la razón, ore y dígale, Señor, que un día esta persona entienda que no tenía la razón, pero que sea el Señor convenciéndolo, no yo, porque ese es el gran lío y ese es el gran problema. Entonces repito, me agradó mucho el volver a esta persona, y yo me puse a pensar cuando estaba hablando con él, si yo le hubiera dicho, mira, lo que hiciste fue incorrecto, esto no era así, que no sé qué y que no sé cuánto, a lo mejor, o sea, me hubiera pasado llevando y no me hubiera ni visto. Y yo me puse a pensar en eso. La sabiduría de la vida debe de conducirnos, fíjese, en la manera de lo posible, a no tener confrontación con las personas. ¿Sabe? Esa persona nos hizo un gran favor porque le tuve que hablar en intercesión por un hermano de la iglesia. Y ese fulano nos ayudó con cerca de $50,000 a esta persona que le teníamos que ayudar. Y yo me puse a pensar, si yo no hubiera tenido, si hubiera sido tonto como lo he sido muchas veces, o sea, bobo, ¿verdad? En mi actuar respecto a romper una relación, ni siquiera se me hubiera ocurrido llamarle para ayudar al otro hermano. Ni siquiera lo hubiera pensado. Pero fíjese que hasta eso le pude hablar, mire, fíjese que necesito nos ayude. Hay esto y esto y esto. Y se dio así. Casi cerca de 50,000, está bien, yo voy a ayudar, vamos a salir con esto. Y ayudó. Entonces yo me puse a pensar en la manera de lo posible. Caminemos en la vida. Oiga lo que le digo, sin pelear con nadie. Porque a lo mejor esa persona con la que hoy peleo, mañana la voy a necesitar. ¿Sí? Entonces déjale las cosas al Señor. Sí, pero es que Él tiene déjeselo. Usted, nuestra arma, ¿verdad?, para llegar al corazón de las personas es oración. Ahora, si el Señor le permite hablarlo en suavidad y en tranquilidad, pues las cosas se arreglan. Pero si va a quedar una enemistad, ni siquiera se le ocurra, olvídelo. Amén. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento cuando sabemos que otros tienen algo contra nosotros. Pero cuando sabemos que nadie tiene nada, nuestra vida va a estar contenta y alegre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice
la palabra. De sus caminos será hastiado, fastidiado el necio de corazón, el necio. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. No somos perfectos, pero podemos llevar las cosas en paz con Dios, en paz con las personas y en paz con nosotros mismos. Amén. Entonces que ojalá nos ayude, porque me ha costado duro. He tenido que llorar mucho para aprender eso. No me toca a mí cambiar el corazón de la gente. El único que lo puede cambiar es el Señor. Amén. Pero a mí me toca aprender a callar. Dígale, ponga la ciudad así. Ay, mire, 40 y pico de años aprendiendo solo a hacer. Hay que callarse, porque Dios es nuestro juez. Amén. Y Él es juez justo. Amén. Nos toca animar, siempre animar la vida de todos. Ese es nuestro lema. Eso es nuestro lema. Y déjeme decirle que los temas de febrero van a estar interesantes precisamente por eso. Vamos a aprender a ser, como dicen, buenos amigos. Y hay cosas que los proverbios lo dicen con tanta claridad. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Así es que espero en el Señor que la palabra nos ayude. Se trata de vivir en contentamiento de nuestros caminos. Amén. Sentirnos satisfechos, sentirnos seguros, sentirnos confiados, alegres de lo que el Señor nos permite en nuestra vida. Póngase de pie.